Si yo te preguntara que al morir, ¿qué tan seguro estás del 1 al 10 que irías al cielo? ¿Qué me contestarías? ¿Hay alguna manera en que las personas pueden tener seguridad y certidumbre acerca de a dónde van a ir una vez que mueran? Y bueno, si tú checas Juan 10:10 en la Biblia, nos dice que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiere decir que Dios quiere darnos vida abundante. Y si también leemos Juan 3:16, nos dice que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna con Él. Sí, entonces nosotros vemos que Él quiere darnos vida abundante y vida eterna. Mas, sin embargo, lo que nosotros vemos en estos momentos es que muchas personas no experimentan una vida abundante y muchas más personas están tan confundidas y no tienen certidumbre acerca de qué les espera, si tendrán vida eterna o no. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? Bueno, si nosotros vamos y buscamos Romanos 3:23, nos dice lo siguiente. Romanos 3:23 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es decir, la meta gloriosa establecida por Dios es que nosotros tengamos vida eterna, pero aquí nos dice claramente: todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y todos te incluye a ti, todos me incluye a mí, todos incluye a toda la humanidad. Y si nosotros quisiéramos ilustrar esto en una manera más visual, podríamos ilustrarlo con podríamos usar esta ilustración llamada el puente, donde nosotros estamos de un lado del puente. Nosotros estamos de un lado y Dios está del otro. Este monito nos representa a nosotros y del otro lado está Dios. ¿Y por qué no estamos del mismo lado que Dios? ¿Por qué estamos separados? Bueno, como dice Romanos 3:23, nuestro pecado nos separa de Dios. Dios es santo y Dios no puede estar donde no puede habitar con el pecado, entonces somos separados por Dios. Y si sigues leyendo conmigo, pero ahora en Hebreos 9:27, Hebreos 9:27 dice: cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Entonces, después de que una persona muere, esa persona experimenta el juicio. Y en el juicio es cuando la persona es donde la persona experimenta las consecuencias de su pecado, de sus malas acciones, de sus malos pensamientos, malas actitudes, mientras estuvo en la tierra. Pero si nosotros leemos Romanos 6:23, nos dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, basados en Romanos 6:23, podemos ver que la paga del pecado es muerte, y esta muerte es una muerte eterna, una separación para siempre de Dios. Y las personas siempre están buscando una forma para llegar a Dios. Las personas han buscado de varias maneras de llegar a Dios. Muchas de ellas han usado la religión, han usado la filosofía, han usado la moralidad y buenas obras. Y ninguno de estos esfuerzos jamás podrá llegar a Dios. Ninguna de estas formas ni filosofías será jamás suficiente para llegar a Dios. La Biblia nos dice en Efesios 2:8-9: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que ninguna persona se puede llevar la gloria de que son demasiado buenos, porque no es por obras. Y también si vemos Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, la única forma en que podemos llegar a tener una relación correcta con Dios es por medio de su Hijo Jesucristo.
Entonces vamos a leer Romanos 5:8. Y Romanos 5:8 nos dice: Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En su gran amor Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Jesús llevó el castigo que nosotros merecíamos, y Jesús nos puso en una relación correcta con su Padre, con Dios. Y bueno, sabemos cuál es el problema que tenemos. Sabemos que el plan de Dios es darnos vida abundante, vida eterna. El problema es nuestro pecado, que acarrea juicio y muerte eterna para nosotros. La solución es el maravilloso plan de Dios, que mandó a su Hijo Jesucristo para que nos dé vida eterna, para que por medio de su sacrificio en la cruz nosotros podamos experimentar el perdón de Dios y vida para siempre con Él. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es la respuesta que yo tengo que hacer? Y la Biblia nos dice que si tú tienes una respuesta positiva a la solución de Dios, entonces puedes experimentar esa vida eterna. Y si tú vas conmigo a Juan 1:12, Juan 1:12 dice lo siguiente: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, cuando tú crees, lo que tenemos que hacer es creer y recibir. También si leemos Romanos 10, del 9 al 10, se nos dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces es creer y confesar. Y por último, si lees conmigo Juan 5:24, se nos dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. En otras palabras, tienes vida eterna. Eso quiere decir que ya no hay más juicio, y de muerte eterna pasas a vida eterna. Y este es el maravilloso plan de Dios y el maravilloso propósito que Él tiene para ti.